Buenas tardes, profesor y compañeros. En este video, el día de hoy, mi equipo y yo les vamos a hablar acerca de Norbert Elias. Como primer subtema, yo les voy a hablar acerca del autor en general. Así que, bueno, pues Norbert Elias fue un sociólogo alemán que nació en 1897 y falleció a sus 93 años en 1990. Viene de una familia acomodada de comerciantes y pequeños industriales. En la Primera Guerra Mundial participó como soldado y a su regreso a Alemania estudió la carrera de Medicina y Filosofía en la Universidad de Breslau. Se exilió en Francia antes que en Inglaterra, escapando de las atrocidades del nazismo, y lamentablemente la mayor parte de su familia falleció en los campos de concentración. Como principales colegas o profesores que Elias tuvo, podemos mencionar a Alfred Weber, a Karl Mannheim y Richard Husserl. Fue un decidido crítico acerca de la sociología tradicional, más que nada especificándonos en modelos estáticos como el de Talcott Parsons, y finalmente se terminó distanciando como de las ideologías y decidió ser un sociólogo independiente. Después de que abandonó la carrera de medicina, se doctoró en filosofía en el año de 1924 y empezó a estudiar una carrera en sociología en la Universidad de Heidelberg. Allí asistió a los círculos de sociología por parte de la universidad y a pláticas convocadas por Marian Weber. Tenía un carácter fijo y calmado, y eso lo ayudó a trascender en el ámbito docente. A sus 57 años recibió 2 propuestas de trabajo para ser docente, a la cual aceptó una en Inglaterra en la Universidad de Leicester. Aunque al inicio su obra no tuvo el impacto que se esperaba, en los años de 1970, Elias surgió con una gran obra y empezó a ser como la voz que tenía que ser escuchada en las ciencias sociales, y recientemente ha sido escuchada más por historiadores. Se dedicó a investigar el trabajo que tiene lugar en la convivencia humana, el cómo los humanos nos relacionamos entre nosotros y toda esta parte. Elias no era partidario de posturas intelectualistas, y como ya mencioné antes, la obra de Elias apenas hace pocos años fue reconocida y comenzó a ser valorada como la verdadera dimensión que tiene esta obra. Después de un relativo anonimato gracias a su distanciamiento y su renuencia a formar parte de doctrinas, logró el éxito editorial en el año de 1976. Los dejo con los demás subtemas. El trabajo de Elias tiene una perspectiva histórica. Se aprecia que su trabajo, como el de otros grandes historiadores de larga duración, parte de un problema del presente. En este caso, la orgullosa autoconciencia que tienen los occidentales de ser civilizados, para mostrar la complejidad de los cambios sociales, económicos y políticos de la cultura de las sociedades occidentales. Según dijera, el progreso únicamente podrá consistir en que pudiéramos saber más de cómo funcionan los humanos entre sí. No cabe, pues, la pregunta por la pérdida o la ganancia que resulte de la civilización, pues es un progreso que no tiene fin ni progreso. Y más aún, señala que no hay algo intrínsecamente bueno o malo en la civilización. Es decir, pues, que alguien que es civilizado no implica un señalamiento de que sea bueno o malo, sino que con ello se está expresando un hecho sociológico. En este punto, el trabajo de Elias se sitúa en el orden de las transformaciones psicogenéticas, es decir, en los cambios graduales que suceden en la conducta, en el carácter psicológico de las personas en Occidente. Así, el progreso de la civilización es una historia de costumbres que han posibilitado el hecho sociológico de ser civilizado. Las tareas encomendadas por Elias a la sociología se entroncan bastante con la historia. Para Elias, el individuo y la sociedad se manifiestan como procesos y no como entidades abstractas, separadas, universales e invariables, según una especie de ley fundamental de la psicogénesis. Durante su vida, el individuo vuelve a recorrer los procesos que han recurrido de su sociedad a lo largo de la suya, los ejemplos concretos de transformaciones psicogenéticas de las costumbres.
Bueno, a mí me tocó hablar acerca del comportamiento en la mesa. Norbert Elias muestra cómo al paso del tiempo algunas costumbres van siendo rechazadas, y esto es debido al proceso civilizatorio, que antes se podría ver en la forma que se limpiaban los dientes con el cuchillo, se llevaban el plato a la boca, despedazaban la carne con las manos, se rascaban las orejas o la nariz mientras se comía, escupir o eructar delante de otros, chupar los dedos antes de limpiarlos con la servilleta. Como se puede observar, había muchas conductas que eran frecuentes y no causaban disgusto entre las personas, pues no se tenía una conducta o bien no se tenía como la vergüenza o sensibilidad hacia los otros. Todas estas conductas fueron señaladas como inapropiadas e inaceptables, que se podría decir que se les dio el término de incivilizadas, a tal punto que las fueron prohibiendo. Con el paso del tiempo, estas prohibiciones se fijarán en nuevos objetivos, imponiéndose sobre las otras cuando éstas perdieran su vigencia. Necesidades naturales. Las necesidades naturales muestran que las fronteras de vergüenza no eran las mismas que en la sociedad contemporánea. En un libro de Erasmo Robertman cita que está mal tener una enfermedad por querer ser educado. Al respecto, Elias descarga la carga emocional de estas transformaciones. La sociedad comienza a reprimir los elementos, así como no querer decir que tienen algunas necesidades y que son naturales. A lo que va es que tanto como defecar o hacer nuestras propias necesidades naturales lleva a que la sociedad tenga un sentimiento negativo, tanto como de asco, de disgusto, y que no esté aceptado en la sociedad, que no sea un comportamiento apropiado. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, siguiendo con la lectura de Norbert Elias, les hablaré un poco de su tema, sonarse la nariz. Y bueno, en este proceso de civilización, según Norbert, durante el siglo XVIII, las restricciones emocionales y racionales de algunas conductas como escupir o sonarse la nariz con las manos generaban sentimientos de temor y repugnancia, debido a que si no se seguían las nuevas normas establecidas, significaba para la clase alta de ese entonces se actuaba como la gente de la clase baja, ya que se considera de que al no seguirlas se daba la concepción racial del origen de ciertas enfermedades y patógenos que eran transmitidos por la gente de la clase baja que no estaba educada con estas conductas, ya que los burgueses no pretendían conscientemente de un cambio determinado, sino para que simplemente funcionara como un código exclusivo de las clases altas para diferenciarse de las bajas. Esto se debió a que en un punto se heredaron ciertas costumbres de la Edad Media, como por ejemplo el comer con las manos, escupir, eructar, tener flatulencias en público, entre otras costumbres. Estas empezaron a ver como indeseables y poco corteses, y de forma similar empezaron a presentarse restricciones para sonarse la nariz. Se llegó a implementar en un manual para la hora de comer una norma que constaba de que el que come o sirve la comida no debía de sonarse con los dedos. Esta acción debía realizarse con un pañuelo en especial, con el cual también debían seguirse ciertas normas, como la de una vez te haya sonado la nariz, no se debía de desplegar de nuevo para mirar su interior del pañuelo, y que al sonarse con el pañuelo se debe de cubrir el rostro con el sombrero y no demorarse con el pañuelo lo menos posible. Según Elias, la modelación de las conductas que se alcanzaban con nuevas restricciones emotivas y reprobables están dirigidas a crear imágenes negativas sobre ciertos modales vistos como vergonzosos, y que esto creaba una nueva barrera entre las personas. Hola, yo me llamo Juan Pablo y voy a explicar el subtema de relaciones sexuales. Para comenzar, Norbert empieza diciendo que las relaciones sexuales se sometieron bajo restricciones que también se tuvieron que someter como los otros comportamientos que mis compañeros ya explicaron, con el fin de prohibir como el manejo de nuestros cuerpos, la interacción entre hombres y mujeres, y prohibir como acostarse con alguien.
en la Edad Media, el aparecer desnudo ante otra persona y el dormir con otra persona del sexo opuesto terminó con estas restricciones que terminaron volviéndolo como algo vergonzoso e indecoroso. Pero Norbert explica que las relaciones sexuales son como otra función corporal, en donde el acto de dormir y la sexualidad pues no tienen como algo malo, pero que terminaron mal vistas y provocaron que no avanzara como el trato social, ¿no?, entre las personas, dando significado a que las relaciones sexuales son como algo muy íntimo y personal, y que cuando tenía que pasar tenía que quedar como en lo más íntimo de nuestras vidas. Menciona que las fronteras del pudor cambiaron y que estas restricciones hicieron como un cambio trascendental en la historia de Occidente, porque en países como Alemania, Inglaterra y Francia, con el desarrollo de las ciudades, con el progreso de la economía, con la centralización y dispersión del poder político, con el crecimiento de la burguesía, fue estos factores los que compitieron contra las tradiciones de la aristocracia, con las ideas de la Edad Media, en donde esto creó como una idea de progreso y civilización, la cual la civilización designó una mejora ante las costumbres y el trato social que la gente tenía y que para que progresara. Entonces, el cambio de la perspectiva de las relaciones sexuales fue un cambio cultural de casi milenario, donde fue ligado a los caracteres políticos, sociales y pues dando a la modernidad. Elías denominó a este cambio como el mecanismo de monopolio, en donde todo influye para que el pensamiento cambie. Y la organización social creó un pensamiento de un superyo, en donde volvió autónomo el dominio sobre los individuos, haciendo que cada persona como que cambiara su forma de pensar con respecto a los temas ya mencionados, políticos, sociales y económicos. Entonces, el que haya cambiado esa perspectiva de las relaciones sexuales, se debe a esto. Gracias. Bueno, como siguiente subtema hablaremos sobre las transformaciones en la agresividad. Según Norbert, fue un cambio muy importante que trajo el proceso civilizatorio. Fue alterar la predominancia de la agresividad de los hombres occidentales, y que en esta transformación se reúnen las lógicas psicogenéticas y sociogenéticas mencionadas anteriormente. La violencia anteriormente funcionaba como medio común para resolver la mayoría de los conflictos. Por eso se popularizó el uso de armas, de la fuerza física y los conflictos bélicos. Pero esto se fue reduciendo gracias a que los individuos, específicamente las sociedades, empezaron a depender más de los recursos que se ponían en el trato y el comercio. La violencia fue reduciéndose paulatinamente, al tiempo que se fue fortaleciendo en forma de dependencia y la vinculación entre los individuos, que conducieron a una regulación y administración de la vida afectiva bajo la forma de la autoeducación, del self-control. Ello no significa que la agresividad y la capacidad de los hombres para la violencia y las expresiones emotivas hayan desaparecido, sino que estas, además de que se han restringido, acaban por convertirse en una serie de reglas. La agresividad se ha refinado, se ha transformado y civilizado, como todas las demás formas del placer y de emotividad, y únicamente manifiestan algo de su fuerza inmediata e irreprimible en sueños, en explosiones aisladas, en espacios de la vida privada, y habría que agregar que también en las simulaciones y experiencias simbólicas de violencia, como las de los medios y espectáculos extremos, entre otras experiencias de la sociedad actual. Elías explica que la regulación del comportamiento en la sociedad a base de la racionalidad y el miedo y reconoce que depende de las condiciones específicas de cada grupo social. Consideraciones finales. Eliab señala que ya los sociólogos del siglo XVI habían puesto los problemas sociales a largo plazo como objetivo de investigación. Con ello se refiere a los trabajos de Carlos Marx, Comte y Spencer, no obstante sus inclinaciones políticas e ideológicas. Aclarada esta opción, le compete a la sociología la tarea de contribuir a través de su investigación a las valoraciones autónomas de las relaciones históricas, para entender la civilización, que no es un resultado de la historia, sino que es un proceso continuo, que modela. Y bueno, pues esto fue todo de nuestra parte.